Amar, adorar y servir, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestras clases virtuales de comunicación. Esta semana trabajaremos la literatura medieval. Recuerden, soy su profesora María del Carmen Chambilla Quispe. Nuestro propósito para esta semana es que identificamos las características generales de la literatura medieval para exponerlas y analizamos la obra de plan lector. No olvides que esto debes copiarlo en tu cuaderno. Bien, la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Se llama Edad Media a un larguísimo periodo de unos 1000 años que va desde el siglo V hasta finales del siglo XV. Bien, vamos a ver aquí la Edad Media. Recordemos que dentro de la historia tenemos 4 edades: la Edad Antigua, que es del 3000 al 400 después de Cristo, la Edad Media de 400 a 1492 con el descubrimiento de América, y damos paso a la Edad Moderna hasta 1789, y finalmente tenemos la Edad Contemporánea, que es desde 1789 después de Cristo hasta nuestros días. La Edad Media está dividida en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Los periodos o la época, los episodios más resaltantes en la Edad Media son la caída del Imperio Romano Occidente, el mandato de Justiniano, la invasión árabe a la península ibérica. Justamente recordemos que el español deriva del latín vulgar a partir de la invasión árabe a la península ibérica. El Imperio Carolingio, el Tratado de Verdún, la Primera Cruzada, el concordado de Worms, las Cruzadas, que marcó un hito en la literatura y en la Edad Media, la Peste Negra, que como en la actualidad se llevó muchas vidas, la imprenta de tipos de móviles de Gutenberg, los turcos conquistan Constantinopla, y en 1492 que se da el descubrimiento de América. Bien, la literatura. Nosotros nos vamos a enfocar en la literatura de la Edad Media, pues aquí se dan los primeros textos artísticos conocidos: jarchas mozárabes del siglo VI, el Cantar del Mío Cid o el Cantar del Cid, que era un mester de juglaría en el siglo XII hasta finales del siglo XV, con la Celestina en el año de 1499. En el siglo XI aparecen los jarchas, siglo XII el Cantar del Mío Cid, que es un cantar de gesta de los mesteres de juglaría. El siglo XIII, los milagros de Nuestra Señora. Siglo XIV, el libro del Buen Amor, libro del Conde Lucanor. Y en el siglo XV, la Celestina, que son las obras representativas de la Edad Media. La sociedad medieval era fundamentalmente rural. Quiere decir que estaba conformada mayormente por los pueblos aledaños o los pueblos que estaban incomunicados a la metrópoli, a la ciudad grande. La estructura de la sociedad medieval era de esta manera. Tenemos una pirámide en la que en la cúspide tenemos al rey. Luego tenemos la alta nobleza o el alto clero, conformada por duques, condes y altos prelados. La baja nobleza o el bajo clero, que era conformada por los caballeros, señores, los obispos y los abades. Y en la parte base de la pirámide está el pueblo llano, que era conformado por los soldados, campesinos y los siervos. Recordemos que la Edad Media está marcada por el famoso feudalismo. El señor feudal era quien tenía a sus campesinos y siervos, y de allí derivan los hipocorísticos. Si el señor feudal era Rodrigo, sus siervos o campesinos eran los Rodríguez. Si era Fernando, eran los Fernández. Bien, vamos a desarrollarlo de esta manera, la sociedad medieval, y explicar. La nobleza era un grupo social dominante, obviamente disfrutaba de muchos privilegios y se dedicaban a las tareas de guerra. Se distinguen los ricos hombres de los infanzones y los caballeros villanos. Luego tenemos el clero, que era el grupo privilegiado, administraban los sacramentos y predicaban la doctrina cristiana, quiere decir el catolicismo, y se distinguían los grandes dignatarios del bajo clero. Entonces aquí estaba el alto clero y el bajo clero. Luego la burguesía, que eran artesanos, comerciantes que habitaban en burgos, en los alrededores de las ciudades, y ellos eran quienes se encargaban de interrelacionarse con
Otras culturas, ahí se da con la burguesía la famosa interculturalidad. Luego hablamos del campesinado, que era el grupo heterogéneo, o sea, el grupo diferenciado, ¿no? Cuyos integrantes carecían de cualquier privilegio, solo trabajaban para el señor feudal, como campesinos, como siervos, y finalmente los marginados. Queda un grupo nutrido de pobres, lisiados, enfermos, viudas, ancianos, dedicados a la mendicidad. No tenían nada. Luego hablamos de la edad media, la cultura escrita, de la literatura. En la cultura medieval se supone que todo está dicho. De ahí la labor de copia del sabio, que es quien conoce con seguridad todos los hechos, porque los sabios eran los cultos y ellos eran quienes registraban la historia de ese momento. Esto explica que se juzgara como verdad aquello de los autores antiguos habían afirmado en sus ejemplos. Aquí resalta la figura de Aristóteles, que era un pensador y filósofo griego. Él va a ser clave en la Edad Media. Luego hablamos de un concepto de originalidad. Quiere decir que la Edad Media los escritores eran totalmente originales, no copiaban nada de nadie y era distinto de la actualidad. Los autores medievales no crean, copian o imitan las obras de los autores antiguos. Por ello, muchas de las obras son anónimas. Estaban en el anonimato y ahí lo vamos a explicar más adelante. La Edad Media estaba caracterizada por una cultura teocéntrica. Todo giraba en torno a Dios. La cultura se considera inamovible porque Dios la ha creado así, y la cultura medieval es teocéntrica, o el famoso teocentrismo que surge, es porque Dios es el centro, el origen y el destino de todo lo que sucede. Durante todos estos siglos de cultura se refugió en los monasterios, donde los monjes que pertenecían al bajo clero, los monjes, eran los encargados de conservar y transmitir los saberes de la antigüedad. Con el tiempo, la aristocracia se refinó un poco, ¿no? El modo de vida. Consideró como un signo de, para pertenecer a la aristocracia, tener o poseer libros. Y allí empezaron a crearse las bibliotecas particulares, individuales en casa. Y la cultura en este momento dejó de estar vinculada a la iglesia. Aparecieron en los siglos XII y XIII las primeras universidades. Ojo, Edad Media surgen las primeras universidades, en cuyas bibliotecas eran muy leídos los autores antiguos. Al final de la Edad Media, el desarrollo del comercio favorece los viajes y por tanto el intercambio de ideas y el contacto con otras culturas. Y esto, ¿quiénes eran los encargados de intercambiar ideas y el contacto entre culturas? Eran los burgueses, porque ellos eran quienes viajaban para hacer comercio. Con ello aparecen nuevos sentimientos, el individualismo, la soledad, la angustia personal. Luego, como ya empieza este intercambio de ideas, este intercambio cultural, de todas formas, España tiene una influencia de la literatura italiana y las obras dejan de ser anónimas. Por ejemplo, tenemos Dante Alighieri con la Divina Comedia, Francesco Petrarca con Cancionero, Giovanni Boccaccio con Decamerón y Chaucer con los cuentos de Canterbury. La cultura popular se trata de una cultura no escrita, quiere decir que se da de transmisión oral a partir de que se contaban historias, se narraban historias de generación en generación y era una cultura pagana. ¿Por qué consideramos pagana? Porque se aleja un poco del catolicismo y de la doctrina cristiana. Ha llegado a nosotros a través de referencias, copias y alusiones de autores cultos. Se trata de una cultura propia de una sociedad agrícola. Les decía yo, como surge el famoso feudalismo, ellos tenían un montón de campesinado y siervos. Entonces la sociedad era muy agrícola, que estaba a los alrededores de las ciudades. Y otro tanto que se dedicaba a la burguesía, ¿no? Bien, tenemos aquí Dante Alighieri, que es el centro de la influencia italiana como uno de los máximos representantes con su obra La Divina Comedia, que a un inicio se llamaba La Comedia. Tenemos al Marqués de Santillana con los sonetos fechos al itálico modo y Juan de Mena con el laberinto de fortuna. Las primeras palabras escritas en romance no aparecen sino hasta el siglo X. ¿Con quién? Las glosas emilianenses y las glosas silenses. Aquí tenemos unos ejemplos de estas glosas. Y bien, surge la poesía oral, que le decíamos que era la literatura medieval, se transmitía oralmente.
Lírica peninsular primitiva. Surgen los jarchas. ¿Quiénes son? Son los más antiguos testimonios de la lírica oral peninsular de la Edad Media, pues los jarchas eran composiciones líricas breves, escritas en mozárabe. Cuando se da la invasión de los árabes a la península ibérica, surge el mozárabe, que era una mezcla de árabe y hebreo y latín vulgar, la lengua derivada del latín que se hablaba en territorio musulmán, hoy desaparecida. Estos poemillas se transmitieron oralmente y algunos de ellos quedaron recogidos en textos cultos escritos en su lengua por poetas árabes, hebreos, andalusíes en los siglos XI y XII. Luego, los jarchas muestran un gran parecido con otros poemas peninsulares europeos, porque el tema específicamente es amoroso. Las canciones puestas en boca de una mujer que habla a su madre o a sus hermanas de las penas y alegrías de su amor y la sencillez expresiva. Ciertos aspectos un tanto podrían acercarlo al mundo oriental. Un ambiente urbano, conformado por los burgueses, el erotismo de ciertas composiciones, la desenvoltura y el atrevimiento ya de las mujeres para poder deleitar su amor a los varones. Luego, aquí tenemos un ejemplo de los jarchas. Dice: Al sabá bono garme don benis, ya lo sé que otri amas, a mí vi non querís. Alba hermosa, dime de dónde vienes, ya sé que amas a otra, a mí no me quieres. Ambas, vamos a hablar en este caso de los mesteres. Surge en la poesía oral también el mester de juglaría y el mester de clerecía. Ambas son lírica y épica, pero eran difundidas en este caso por los juglares, cantores y actores que divertían a la gente del pueblo y los castillos, narrando historias de héroes pero cantándolas, y también de paso tenía un fondo musical. De ahí que se denomina mester de juglaría, que era un oficio de los juglares, propio de los artistas, como lo vemos allí en la imagen, ¿no? Mientras uno contaba y narraba las historias, el otro de fondo tocaba. Indudablemente, los autores y recitadores de tales obras no tuvieron constancia de pertenecer a ninguna escuela, ni mucho menos que esta fuera el mester de juglaría, porque poco después es que se llamó así. Así pues, el mester de juglaría será el arte, el oficio de los juglares de Peñola o los juglares escritores. ¿Cuáles son las características de las obras del mester de juglaría? Pues son obras transmitidas oralmente, una característica clave de la literatura de la Edad Media. Son obras anónimas, salvo Alonso de Berceo, que es el único del mester de juglaría que le da nombre, ¿no?, a todos sus escritos. Se integran en una tradición literaria de dominio popular, quiere decir, ellos movían masa, el pueblo, porque era fuera de los castillos donde estos deleitaban las hazañas de los héroes. Se trata de composiciones poéticas bastante irregulares en su forma, pues no tienen una medida fija o normas de verso y de rima fija. Ellos utilizaban simplemente la rima asonante. ¿Qué es la rima sonante? Cuando solo son iguales las vocales de la última sílaba métrica. Sus temas son épicos. Las obras y fragmentos de juglaría conservados en castellano son cantares de gesta. Se les conoce como los cantares de gesta. Y allí tenemos el cantar de gesta más conocido, que es el cantar del Mío Cid. La épica, los cantares de gesta. Antiguamente a la narrativa se le conocía como la épica, pues es género narrativo o épico, que es una narración de hazañas de un héroe, antepasado del pueblo que las canta. Los poemas éticos cuentan sucesos de carácter histórico, pero muchas veces incluyen elementos inverosímiles, quiere decir inventados, para enaltecer al héroe. Estos poemas recibían el nombre de cantares de gesta porque se recitaban y cantaban de una melodía y relataban gestas o hazañas de grandes héroes. En Europa medieval fueron frecuentes. Destacan, por ejemplo, en Francia el cantar de Roldán, en Alemania el cantar de los Nibelungos y en el castellano el cantar del Mío Cid. Luego vamos a hablar ahora del mester de clerecía. A diferencia del mester de juglaría, que era solo para las personas del pueblo, y los juglares, que eran artistas que en la calle contaban historias, en este caso el mester de clerecía es una escuela poética que surgió a mediados del siglo XIII y que dio luz a una serie de poemas formalmente muy cuidados y de contenido variado, o sea, de diversos temas, pero de carácter o con fines didácticos, que te enseñen, que te dejen una enseñanza, porque como su nombre lo dice, clerecía era o predominaba quienes, los clérigos.
Entonces eran personas cultas. Luego, vamos a hablar de las características. Sus autores eran clérigos, personas cultas. Como les decía, aquí se formaron los monasterios y es allí donde se impartía el conocimiento. Estaríamos hablando del alto clero y del bajo clero, con los monjes. La tendencia a basarse en fuentes escritas. Ellos respetaban lo que estaba escrito y, a diferencia de los juglares que entretenían contando historias y hazañas, ellos relataban hechos históricos. La temática, bueno, son hechos históricos y de carácter religioso, porque se hablaba mucho de la vida de los santos. La intencionalidad, ¿cuál es la intención y el propósito? Autodidáctico, didáctico, que la gente lea y aprenda, saque enseñanzas. Y la métrica, aquí sí eran ellos mucho más cuidadosos que el mester de juglaría. Los clérigos cuidaban mucho el uso de latinismos, de figuras literarias y retóricas, de mantener rima, métrica en sus versos. Los autores eran clérigos cultos. Los textos que escribían demuestran que tenían grandes conocimientos retóricos, poéticos, históricos, jurídicos y teológicos. La lengua de sus textos, rica en cultismos y latinismos sintácticos y prosódicos, o sea, era un idioma culto. Manejaban el idioma culto del latín. Es sin duda el resultado de estudios académicos normalizados. Todos ellos, el mester de clerecía, eran clérigos. El término designa la Edad Media a esa clase privilegiada constituida por quienes habían sido instruidos en los monasterios, porque habían recibido el conocimiento, quienes saben el latín y son doctos, sean religiosos o laicos. La temática, los temas del mester de clerecía, como les decía, eran muy variados y casi siempre eruditos, ¿no? Muy sabios también, ya que habían sido extraídos de un saber escrito. Los temas religiosos, específicamente ellos relataban la vida de quienes, de los santos, eran hagiografías. Temas históricos o legendarios, tenemos el libro de Alexandre y el libro de Apolonio, y los temas variados como el libro del buen amor, libro rimado de Palacio y el poema Fernán González. En el siglo XIII, Gonzalo de Berceo, el libro de Alexandre y el poema de Fernán González siguen la cuaderna vía, se sitúan en un sistema cultural homogéneo, todos excepto Berceo, porque los demás recuerden que eran autores anónimos. Berceo es el único que sale del anonimato y tratan de diversos temas en torno a distintos personajes, con propósito didáctico e informativo. Y en el siglo XIV, el canciller López de Ayala y arcipreste de Hita, pues viven unas circunstancias políticas, sociales, económicas que llevan a un cambio de mentalidad a las personas. Y aquí los autores ya no son anónimos, porque si están impartiendo cultura y enseñanzas, ya no tendrían por qué ser anónimos. Y aquí abundan todo tipo de temas con el mismo propósito de enseñar, deleitando. La prosa del siglo XIII, vamos a hablar Alonso X el Sabio. En la segunda mitad del siglo XIII aparece y se desarrolla la prosa castellana por el deseo del rey Alonso X de divulgar el castellano como lengua de cultura en lugar del latín. Recuerden que el castellano deriva del latín vulgar, Alfonso X anima la traducción a la lengua vulgar de numerosas obras orientales, traducciones que se realizaban en la Escuela de Traductores de Toledo, en España. Y las obras escritas bajo la dirección del estímulo de Alfonso X son muy variadas, obras históricas, jurídicas y también de entretenimiento y científicas. Durante la Edad Media se pueden distinguir dos clases de teatro. Vamos a hablar ahora del teatro. Nació dentro de los templos, luego salió fuera y necesitó un escenario propio, porque como era clérigo, los mesteres de clerecía, ellos mucho impartían el didactismo, pero desde lo religioso. Pero finalmente fue prohibido porque ya no era aceptado que alrededor de la iglesia estén actuando, ya que muchas veces los personajes eran más osados o los actores, entonces ya no se permitía. El teatro profano era por el mester de juglaría. En sus actuaciones ellos, como les decía, que ellos contaban hazañas de héroes y le ponían fondos musicales, también bailaban y hacían mimos y otros espectáculos semiteatrales que eran conocidos como juegos de escarnio. Sin embargo, apenas existen textos medievales de teatro en castellano, pues la única obra que actualmente se conserva son los 147 versos de representación de los Reyes Magos, una obra de fines del siglo XII. También conocemos aquí la existencia de algunos textos dialogados, que es probablemente que se leyeran imitando la forma de hablar de cada uno de los personajes.
Entonces, de todo lo que hemos hablado de la literatura medieval, primero vamos a hablar, a ver, una recapitulación de todo. La Edad Media es desde el año hasta el año 1492 con el descubrimiento de América, ¿verdad? Es una época histórica de más de 1000 años, del siglo V al siglo XV. Luego hablábamos que la Edad Media socialmente estaba distribuida de la siguiente manera. Fueron cuatro distribuciones. En la cúspide estaba el rey, después tenemos al alto clero, luego al bajo clero, y en la base estaban los sirvientes y los campesinos, y también los desdichados, podríamos así decirlo. Luego decíamos que en esta Edad Media una de las características principales en cuanto a la literatura era que era anónima, era de transmisión oral, se transmitía de persona a persona, oralmente. Surge el menester de clerecía y el menester de juglaría, tenía fines didácticos, se torna todo a Dios, todo en torno a Dios, porque surge el famoso teocentrismo. Dios es lo más importante y todo gira en torno a Él. Luego hablamos de la influencia de la cultura o de la literatura italiana. Tenemos Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, tenemos Dante Alighieri con la Divina Comedia, que hay una influencia. ¿Gracias a quién? A la burguesía, porque los burgueses eran quienes intercambiaban cultura, porque comercializaban, ¿no? Y cambiaban también de ideas, tenían ideas. En esta Edad Media surgen las universidades, que era el lugar donde se impartía el conocimiento. Luego hablamos también de que en la Edad Media los clérigos eran los dueños de la verdad, porque eran los cultos, los que se regían o se basaban en todos los estudios que los hacían, ¿dónde? En los monasterios, ahí recibían instrucción, ¿no? Se da también con Alonso X, el sabio, la lengua castellana, ¿no? Que el castellano como derivado del latín vulgar, que se traduzcan las obras orientales en castellano. Y finalmente hablamos de los géneros literarios. Aquí surge la poesía lírica y épica. Surge la prosa y surge el teatro medieval. Teatro medieval, uno que era el clérigo con el menester de clerecía, donde se hacían obras. Los actores lo hacían fuera de las iglesias, pero después, como iban cambiando ya un poco de la actuación de ellos, era un poco más osada, prohibieron hacerlo fuera de las iglesias y ya solo hacían los juglares, ¿no? Un teatro que era acompañado de contar historias, hazañas, con música, mimos, danzas, y era todo un espectáculo para el pueblo. Y algo que no debemos olvidar, que en la literatura medieval surge también el famoso feudalismo, porque finalmente eso es lo que influye para los escritos de este tiempo. Por ejemplo, hablamos de la obra más representativa de la Edad Media en España, el Cantar del Mío Cid, considerado un cantar de gesta, que pertenece, la pregunta es, ¿menester de clerecía, juglaría? De juglaría. Bien, vamos a elaborar un organizador visual del tema, desde las páginas 19 y 20, hasta la 24 del texto de consulta, de la parte de literatura. Eso sería todo. Gracias, queridos estudiantes.